Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos ya el placer de estar una semana más, un día más aquí con Pío Moa, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, pues bien, como siempre, aguantando como todos. Claro. Bueno, pues no sé, ¿hay algún tema de actualidad que te gustaría tratar en especial o cómo ves la actualidad, el día a día? Podemos tratar un poco la cuestión del PP y Vox, Sí. ahora mismo las elecciones, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí hay un problema que es que lo expreso así en el blog. Dice, si votas a Vox, apoyas también a Ayuso. Si votas a Ayuso, apoyas también al Casado, el del máster, el que se jacta de entenderse bien con el doctor. Son dos intelectuales. Para el PP, el PSOE y los separatistas son solo rivales políticos con los que entenderse. Su enemigo real es Vox, porque presenta una alternativa real y le quita votantes. Quita votantes a quienes que han estado engañados tanto tiempo por la demagogia del PP, ¿no? Dice Casado, el del máster, que el pluripartidismo es lo peor que ha pasado en 10 años. Él añora el bipartidismo que conducía a España a la disgregación, al totalitarismo, la pérdida de soberanía y el golpe de Estado permanente. Este señor pues quiere rematar la faena y claro, Vox es quien se la obstaculiza. Y ahora calcula que si gana Ayuso, él sacará el beneficio político para sustituir al doctor en la Moncloa y sobre todo para hundir a Vox. Ahora mismo vemos como el ayuntamiento del PP de Almeida, el de la LGTBI, Memoria Histórica y demás, pues ya está saboteando la campaña electoral de Vox, procurando impedirle que empiece en Vallecas, ¿no? Quiere que sea un feudo de Podemos, al parecer. Creo que Vox puede cometer un grave error si persigue la verdad sobre el franquismo. Eso no le va a ganar ningún voto y le puede costar muchos, porque al respecto realmente le basta con condenar la memoria histórica como totalitaria y por ello permitir la expresión de la verdad sobre el pasado, que es lo que intenta impedir precisamente la memoria histórica. Y en esto consiste la democracia, precisamente, que otros intentan aplastar. O sea, sanear la democracia pasa por recuperar la historia. Esto es muy importante. Tenemos también pues a un timador de esquina conocido por el Coletas o por el psicópata de Galapagar. Eso del psicópata lo ha reconocido él mismo, ¿eh? Pues que quiere imponer su educación afectivo-sexual, dice, como llama lo que, como decía Aquilino Duque, es realmente la corrupción de menores. Siempre se la ha llamado así. O sea, cualquier día lo vemos en vídeos practicando sus aficiones. Otro tema es, me pregunta un lector, ¿por qué España se ha vuelto tan irrelevante internacionalmente? Bueno, le contesto. Creo que no importa mucho ser irrelevante siempre que se mantenga la independencia. Suiza o Noruega son irrelevantes en el plano internacional, pero están bastante bien. Lo primero en España es recuperar la historia que ha sido masacrada por unos y por otros. No me refiero solo al franquismo, al pasado reciente, no, es toda la leyenda negra que sigue influyendo y determinando gran parte de las políticas actuales, ¿no? Y también recuperar una política internacional que ha dejado de existir desde Franco. Pasamos por una pésima época llena de desmanes que se pretenden encubrir bajo la capa de una supuesta democracia y, como pasa siempre en la historia, o hay resistencia y una respuesta o no la hay. Y por ahora la hay, pero muy débil. Bueno, a esto tendría que haber añadido, de todas formas, España está en distinta posición que Noruega o que Suiza, y por dos razones. Primero, su posición geoestratégica es por sí misma muy relevante. Y sobre todo su idioma es uno de los más hablados del mundo. Por lo tanto, base de una cultura que en otro tiempo fue de la mayor importancia y en principio puede volver a serlo, ¿no? Aunque actualmente pase por mal momento, ¿no? Y estas diferencias cargan a España con responsabilidades y posibilidades de las que tratan de huir sus gobiernos. Bueno, he tratado también otro tema que casi nunca se trata y que en fin, es esencial y es el de nuestra dependencia, ¿no? Y lo que se está haciendo
en relación con la política internacional. Más o menos señalaba estos hechos, ¿no? La injerencia inglesa en España llega a tal grado que inspira directamente la política exterior española a través de instituciones como el Real Instituto Elcano, dirigido por Charles Powell, que es un agente directo de la política de Londres, ¿no? O tenemos también la influencia oficiosamente privilegiada de Paul Preston, que es un fanático antifranquista y que, sin embargo, se le reconoce en las embajadas y en todas partes pues como el que está diciendo la verdad sobre el pasado español, ¿no? Es increíble. El Instituto Elcano es también un órgano de intromisión en la política interior de España. Por ejemplo, ha recomendado el voto al PSOE en las elecciones pasadas o ha callado ante el proceso separatista catalán y sus proyecciones propagandísticas internacionales. Es un instituto que realmente pretende dirigir la política española, ¿no? Y influirla, ¿no? Y que sirve a los intereses de Inglaterra, ¿no? Los gobiernos del PP y del PSOE han reducido el ejército español a un auxiliar de otras potencias, embarcándolo en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. O sea, es difícil imaginar mayor abyección. Por otra parte, hay que reconocer que España no tiene otra amenaza exterior real que las aspiraciones de Marruecos sobre territorios españoles. Marruecos es mimado por la OTAN, que no defiende a Ceuta y Melilla, pero sí al Gibraltar inglés. Y ahora hemos visto en este tiempo pues una maniobra típica de distracción por cierto, al Instituto Elcano yo le llamo Instituto Francis Drake, el viejo pirata, ¿no? Sí. Es que es así, es una distorsión ya de todo, Sí, ¿no? sí. Y decía que una maniobra típica de distracción, precisamente por estos intereses, pues ha sido acusar a Rusia, sin la menor prueba, de apoyar el separatismo catalán. Separatismo que casualmente ha sido apoyado y financiado durante muchos años por los gobiernos del PP y el PSOE, y que además ha sido auspiciado bajo cuerda por otros gobiernos amigos y aliados, entre comillas. O sea, los problemas internos o de democracia en Rusia no son asuntos de España, ¿no? Máxime cuando la democracia española solo se puede calificar hoy como de pandereta, ¿no? O sea, tampoco, o sea, una democracia con leyes como las de género, o leyes como las de memoria histórica, etcétera. Entonces, eso son leyes totalitarias y radicalmente liberticidas, ¿no? Y tampoco la democracia de Rusia es un asunto de la OTAN, porque la OTAN se lleva perfectamente bien con las democracias, entre comillas, de Arabia Saudí, o, por lo que nos concierne a nosotros, con la democracia marroquí. España no tiene ningún conflicto con Rusia, y sí lo tiene en cambio con Inglaterra. Y es un conflicto nada menos que la invasión de nuestro territorio en un punto estratégico clave. No obstante lo cual, los gobiernos del PP y del PSOE se declaran amigos y aliados de la potencia invasora. Eso es realmente alucinante. En cuanto lo pensamos un poco, dices, esto es alucinante. ¿Dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? O sea, es el gobierno español el que está provocando a Rusia por orden de Londres y de Bruselas, y no a la inversa. Con ello, España se pone en el punto de mira de los misiles rusos y da pie a posibles réplicas políticas de Moscú, como por ejemplo una injerencia en la cuestión de Cataluña. Pero bueno, es una injerencia cuando todos se ingieren, ¿no? He de decir que Gibraltar es mucho más que un peñón y una base militar. Puede decirse que España ha sido convertida en un inmenso Gibraltar por los gobiernos del PP y del PSOE. Esto es un hecho que cualquiera que lo mire con un poco de objetividad pues se da cuenta, ¿no? He tratado también en el blog cuestiones como el catolicismo cultural, sobre una comparación entre las memorias de Baroja, de Pío Baroja y de Camilo José Cela, sus autorretratos que imagino que le interesarán a quienes les tienen intereses por, digamos, literarios, ¿no? Y también, como saben nuestros oyentes, pues he publicado algunas novelas. Una de ellas se titula Sonaron golpes y gritos a la puerta,
y otra Cuatro perros verdes. Estas novelas son parte de una trilogía que quiero poner, que quiero escribir, en la que la primera, Sonaron gritos y golpes a la puerta, se refiere, o sea, transcurre durante 10 años, entre 1936 y 1946, que son años, por así decir, épicos, porque son los años de la Guerra Civil, los años de la Guerra de Rusia, la División Azul y demás, son los años también de la lucha contra el maquis, que era una amenaza de guerra muy real, y que imponían a mucha gente pues una actitud que se suele llamar épica, ¿no? Y que tenían que hacer frente a esto. Recordemos que Cela, por entonces, escribió la novela La Colmena, que es una buena novela, desde luego, pero desde el punto de vista histórico es un tanto falsa. Falsa no porque lo que él describe no fuera realidad, sino porque solo era una pequeña parte de la realidad. Él describe a personajes poco inteligentes, un poco sin ánimos, un poco embrollados en sus historietas muy personales, lo cual tiene un valor literario, ¿no? Pero yo creo que refleja mucho mejor la época y la situación la novela esta de Sonaron gritos y golpes a la puerta, porque España sufría entonces unas presiones bélicas tremendas, ante las cuales era necesario responder de alguna manera. Los personajes pues digamos en ese sentido son épicos. Bueno, y algún lector me ha comentado que la novela, en cambio, Cuatro perros verdes, que transcurre en el año 1967, no es una novela no épica, en el sentido de que transcurre en una época de paz, de tranquilidad, en la que los problemas, como del auge del comunismo, etcétera, pues que se veían como muy lejanos. Yo creo que no es del todo así. No es del todo así, porque, otro autor me ha comentado, pues, como diríamos, pues me ha comentado que también tiene una épica la descripción de unos jóvenes en el 67, pues se están enfrentando a la vida y están buscando el sentido de su vida en una situación nueva. Entonces, eso también tiene, creo, a este lector pues le he dado un poco de razón, porque efectivamente algo de eso hay. Y estas novelas, pues veo que han suscitado, veo por ejemplo en Amazon, que es donde pueden verse comentarios, ¿no? La primera, Sonaron gritos y golpes a la puerta, tiene unos 65 comentarios, casi todos muy, muy elogiosos. Y la segunda, de Cuatro perros verdes, pues tiene 13 valoraciones y un solo comentario. Las valoraciones son todas muy positivas, pero no las explican. Y el único comentario dice que me gusta todo. Yo espero que también han comentado lectores, y yo lo veo también por mi parte, que Cuatro perros verdes tiene un interés especial ahora, porque es esa época de los finales de los años 60 cuando empiezan a nacer una serie de ideas, de problemas, de tendencias que finalmente son las que se han impuesto prácticamente en la actualidad. Es decir, la época es muy distinta. O sea, gente joven que la ha leído ha dicho, claro, es un ambiente completamente distinto del que hay ahora en la juventud. El que hay ahora en la juventud es mucho más banal, mucho más trivial. Sin embargo, allí ya estaban los gérmenes de todo. Y eso le ha interesado a muchos, ¿no? Bueno, dejando aparte un poco la literatura, que ya digo he tratado también en relación con Baroja y con Cela, que son quizás los dos novelistas más importantes españoles del siglo XX, pues estamos ahora precisamente ante otra parte de las elecciones de Madrid, que tienen tanta importancia, como ya comenté antes, una importancia enorme, porque es fundamental que Vox saque tenga un buen resultado, ¿no? De tal manera que pueda influir sobre el PP en Madrid. Porque si no es así, se impondrá la línea de Casado,
y al final los votos que deberían ir a Vox habrían ido a fomentar la línea de Casado, la línea del PP. Ayuso realmente está haciendo una buena labor, oponiéndose a la política prácticamente delictiva del gobierno, delictiva con la salud de los madrileños y con la economía de Madrid. La está haciendo muy bien, pero está en el PP. Entonces sería muy triste que al final quien se llevara el gato al agua fueran los que siempre han hecho lo mismo. O sea, me refiero al PP. Siempre han seguido las políticas esenciales de la izquierda y de los separatistas. O sea, quien más deben los separatistas su auge en todos estos años ha sido el apoyo y financiación del PP, también del PSOE, por supuesto, pero por ahí han ido todos. Pero aparte de esto, tenemos que se acerca el 14 de abril. El 14 de abril es un día muy importante históricamente. Fue cuando se impuso la República. Y ante este aniversario, pues ya se están moviendo pues las izquierdas y tal, ¿no? Y a sus políticos, y es muy importante, insisto, es muy importante entender lo que significó. Es mucho más que una conveniencia erudita o académica, ¿no? La República fue una experiencia histórica que se proyecta pues con mucha fuerza sobre la actualidad, cuando la izquierda y los separatistas quieren repetirla con esperanzas de imponerse. Una gran parte del programa que siguen el doctor y el Coleta es precisamente la liquidación de la monarquía, porque viene del franquismo. También la democracia viene del franquismo y no podía venir de ellos, que nunca han sido demócratas. Aparte que el franquismo nunca tuvo oposición democrática, ¿no? Ya toda comunista o terrorista, ¿no? Pues es muy importante en el libro que he publicado sobre la Segunda República, pues se planteó, entre otras muchas cuestiones, dice, ¿cuál fue el proceso que llevó al 14 de abril? ¿Cuál fue el papel de los intelectuales, de los militares, de Azaña, de Alcalá Zamora y Maura, del PSOE, de Alfonso XIII y sus consejeros, en especial Romanones? Y si puede repetirse algo parecido. Bueno, pues esto es algo que nos debe preocupar porque estamos en esta situación. Y lo que pasó el 14 de abril pues fue que llegaron unos políticos nuevos, los cuales fueron descritos magistralmente por Lerroux. Lerroux ha sido muy injustamente tratado tanto por unos como por otros, ¿no? Este Lerroux, que era el único republicano verdadero, es decir, que había sido republicano durante muchos años, pues los describe así: recién llegados, trepadores intrépidos, que no traían saber, ni experiencia, ni fe, ni prestigio. Nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia que suele paralizar a los candorosos y de buena fe. Hombre, cuando uno lee esto, en aquellos años, pues parece que está hablando del gobierno actual, ¿no? Bueno, estas cualidades, llamémoslas así, pues las demostraron con abundancia en los 5 años que Gregorio Marañón describió como de estupidez y canallería. Y hay que reconocer también que parte de aquella estupidez se debió al propio Marañón y a Ortega y Pérez Ayala, que fueron llamados los padres espirituales de la República y que luego echaron pestes de ella con mucha lógica, ¿no? Ahora, en cuanto a estupidez y canallería, no les iban a la zaga los monárquicos, sin cuyas maniobras, entreguismo y desprecio a sus propios votantes no habrían ido las cosas como fueron. He tratado con detalle este proceso nefasto, cuya repetición se está preparando actualmente, y quién sabe incluso si algunos del gobierno no tendrán oportunidad de asesinar a la familia real, como ya ha soñado uno de ellos públicamente, el tal Enrique Santiago. Lo ha dicho públicamente, que bueno, si las condiciones se dieran, ¿por qué no, no? Hombre, esto no parece probable que vaya a ocurrir, pero quien ha estudiado la historia sabe que a menudo ocurre lo más inesperado y que la frivolidad con que suelen analizarse estos asuntos es solo una manifestación más de estupidez, cuando no de algo peor. O sea, como dijo Maura, que fue realmente el que más impulsó la llegada de la República y que era de derechas y católico, como Alcalá Zamora, pues realmente es que la monarquía les regaló el poder. ¿Qué iban a hacer entonces?
Es que es verdad, la República fue un régimen legítimo en principio, fue perfectamente legítimo porque le entregó el poder la monarquía. Sin más, la monarquía decidió suicidarse, pues bueno. Pues. Ahora, a partir de ahí ya vinieron otras cosas. La monarquía fracasó fundamentalmente porque pudo haber triunfado, desde luego, pero fracasó primero y fundamentalmente porque la izquierda y los separatistas no aceptaban que la derecha llegara a gobernar aunque ganara las elecciones. Esto ya los convertía en unas fuerzas antidemocráticas, porque efectivamente la derecha ganó las elecciones en 1933 y la respuesta de los separatistas y de la izquierda, sobre todo el PSOE y la Esquerra Catalana, pues fue la insurrección de octubre del 34. Y luego, este fue el primer gran golpe que dejó a la República pues hecha unos zorros, pero después ya culminó con las elecciones de febrero de 1936, que fueron unas elecciones fraudulentas en las cuales fueron seguidas inmediatamente por un periodo de auténtico terror, ¿no? De terrorismo, ¿no? Con cientos de muertos, más de 400 muertos en solo 5 meses, con muchísimos de ellos asesinados y más, con el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, con centenares de incendios de iglesias, de instituciones, de periódicos, en fin. Aquello fue lo que ya remató la República. Y afortunadamente la mitad del pueblo que no se resignaba a morir, como decía Gil Robles, se rebeló. Se rebeló, ganó la guerra e inició un periodo extremadamente fructífero. Un periodo del que en cierto modo sigue existiendo, ¿no? Es el periodo, porque a veces también preguntan, bueno, ¿qué queda del franquismo? Pues mire, del franquismo queda la unidad nacional, que se habría destruido si gana el Frente Popular, que era, ya digo, una alianza de separatistas y de totalitarios. Queda la paz más larga que ha vivido España en varios siglos, aunque está sometida a los embates de la siembra de odios que está realizando la izquierda y los separatistas, ¿no? Queda la Iglesia, pudo haber sido exterminada, no lo fue gracias a Franco, pero que se lo ha agradecido, como ya sabemos que se lo ha agradecido. Queda la monarquía, que también viene del franquismo, y que tampoco se ha lucido, por decirlo de alguna manera, con la profanación de la tumba de Franco. Estos son hechos son tremendos. Casi no se les presta atención, debido a que en España no hay un pensamiento democrático, entre otras cosas, y debido a que de manera deliberada se está desviando la atención popular hacia cuestiones menores y secundarias, historietas de estas políticas que no valen nada, ¿no? Comentaba antes también, entre otras cosas, la falta de una política internacional. Es decir, estos partidos, PP y PSOE, han llevado a España a una liquidación prácticamente de su independencia. O sea, aquí todo lo dicta Bruselas, o lo dicta la OTAN, o lo dicta Londres, en cuanto a la política internacional. Ya vimos algunos ejemplos antes, ¿no? Y esto es una cosa importantísima, y sin embargo, pues ahí seguimos. Ahí seguimos. Es muy fundamental, desde luego, recuperar la historia para sanear la democracia. Hoy día algunos me dicen, bueno, ¿y por qué el franquismo, si lo hizo tan bien, no podía continuar? Pues lo hizo muy bien efectivamente, y de sus rentas vivimos todavía, pero no podía continuar, por 2 razones. Primero, porque descansaba demasiado en la figura de Franco, que es una figura que no salen a porrillos, sale una cada mucho tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, y principalmente, porque contra la idea que tienen muchos de que el franquismo fue un régimen de partido único, no es así. Era un régimen de 4 partidos. Los carlistas, los falangistas, los católicos ligados al episcopado, y los monárquicos, que eran parte de Don Juan, luego de Juan Carlos, ¿no? Estos 4 partidos, cada uno tenía sus propias organizaciones, sus propias ideas,
sus propias prensa, etcétera, y no se llevaban nada bien. O sea, recordemos que cuando durante la guerra Franco impone la unificación de carlistas y falangistas, pues lo hizo porque estaban creándose amenazas casi de peleas y guerras entre ellos, ¿no? Entonces, para evitar que aquello degenerara como degeneró en el Frente Popular, entre peleas internas entre sus propios partidos, pues impuso la unificación. Pero cuando ya antes de la muerte de Franco, estos partidos se estaban descomponiendo. Primero, en cada uno de ellos había un sector antifranquista, un sector que quería echar a Franco. Por ejemplo, los monárquicos, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues maniobraron para expulsar a Franco y crear un nuevo régimen que iba a ser una repetición de la monarquía que se suicidó en el 31. Porque una de las cosas que querían aquellos locos pues era poner como primer ministro a Prieto. Prieto fue uno de los principales enemigos de la monarquía. Estos creen que dándoles privilegios y cosas se domestican, ¿no? Es un error. Entonces, en cuanto a los falangistas, teníamos también siempre un sector antifranquista que al principio era pro-nazi, partidario de entrar en la guerra mundial, cosa que supo evitar Franco con una gran habilidad. Tenemos a los carlistas, que también tenían un sector antifranquista porque decían que estaban sacrificando sus intereses, y así sucesivamente. Pero estos sectores eran minoritarios, ¿no? Y al final Franco, que era un estadista de talla impresionante, pues supo durante todo ese tiempo mantenerlos, digamos, unidos, de tal manera que no se pelearan entre ellos y que no obstaculizaran los beneficios de la paz. Esto, ya digo, cuando muere Franco, pues primero ya no hay otro Franco, y segundo, estos partidos se están descomponiendo, porque no tienen ya una alternativa clara. La única alternativa, la realidad histórica, es que la República pudo haber funcionado si no fuera por las actividades de la izquierda y los separatistas. Pudo haber funcionado, y en un momento pareció que iba a ser así. No voy a entrar ahora en explicar por qué luego no ocurrió, ya que esto, o sea, en primer lugar, vencieron las elecciones en el 33, vencieron la insurrección en el 34 y la cosa podía haber funcionado muy bien. Si no funcionó, fue por culpa de un elemento de la derecha, que era Alcalá Zamora, que era el presidente, y que por razones que, ya digo, no viene al caso ahora explicarlo, lo he detallado en el libro sobre la República, pues fue el que digamos, anuló estas victorias que había conseguido la derecha y el centro, o sea, Lerroux y Gil Robles sobre todo, y que podía haber estabilizado la República. Quien lo impidió fue este señor Alcalá Zamora, que fue el que promovió luego las elecciones fraudulentas aquellas y el triunfo del Frente Popular. Bueno, estamos pues en esta situación. Es muy importante que la gente conozca lo que fue la República, porque estamos ante una situación que se está repitiendo. Y sí, como decía Santayana, un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, generalmente a repetir lo peor de ella. Bueno, pues, Pío, un placer, como siempre, y nos vemos ya la semana que viene. Y como siempre, recordar a la audiencia que te siga en tu blog. Efectivamente, yo trabajo mucho en él. Por supuesto, todo lo que digo es discutible, pero por desgracia aquí no se discute nada, no hay debate, y además intenta impedir por ley, que es lo más grave. Ya. Bueno, pues un fuerte abrazo, Pío. Como siempre. Fuerte abrazo a todos vosotros. Hasta luego. Chao. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia,
pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.